continuación van a ver una entrevista que le hice al ex paramilitar Pablo Hernán Sierra, uno de los principales testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por el proceso que se le lleva por manipulación de testigos, directamente desde la cárcel de Cómbita, Boyacá. Vamos allá. Bueno, estamos con Pablo Hernán Sierra. Pablo Hernán Sierra es uno de los testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pablo Hernán, ¿en qué circunstancias usted entra a las Autodefensas Unidas de Colombia? ¿De dónde sale Pablo Hernán Sierra? Bueno, yo salgo de que yo soy nacido y criado en el municipio de Barbosa, Antioquia, en una vereda que se llama la vereda de La Cejita. Mi papá tiene ahí una hacienda panelera. Yo nací en el campo, tengo una familia somos 7 hermanos, mis papás viven, mi papá tiene 100 años de edad, vengo de una familia muy honesta, trabajadora, luchadora, emprendedora. Entonces resulta que a mí cuando terminé la primaria en la vereda me compraron una moto para ir a estudiar todos los días al pueblo, pero esa moto no me dejó estudiar porque yo tengo 52 años y en esa época yo con moto, un estudiante con moto en el pueblo. Bueno, ya termino montando una agropecuaria en ese municipio. Por cosas de la vida participé en las elecciones atípicas para el año 94 porque la guerrilla del ELN frente a Hernando López Arroyave mata al candidato Evelio Cifuentes Osorio, que había sido primer alcalde popular y también había sido alcalde por decreto. Ya después de todo eso yo me convierto en informante del ejército, que eso se puede corroborar, con la 4ª Brigada y el batallón Pedro de Ospina de Bello. Ya después terminó en la cárcel por vínculos con la organización para el año 90 y final del 96-97, estoy 15 meses en Bellavista, salgo y al año completo o menos del año me vinculo ya de lleno a la organización. Soy de los que ayudo a fundar, con otro amigo mío fundamos el cartel de la gasolina en el bloque Metro para financiar esa organización. Perfecto. Ya después, en el año 98 finales del 98, principio del 99, 00 me traslada para el municipio, para el departamento de Caldas, porque apenas iniciaba un grupo allá, el grupo Cacique Tipital, del cual terminé yo siendo comandante, nace como bloque Metro. Ya después en la guerra que se da, en la confrontación que se da entre los bloques Central Bolívar y la gente del bloque Héroes de Toloa, Héroes de Granada, y el bloque Calimá, que se enfrentan al bloque Metro porque en ese entonces se oponían a los diálogos, el bloque Metro y Carlos Castaño se oponían a los diálogos de paz en Santa Fe de Ralito. En mi zona, en el año 2003, se da la unificación de la mesa de diálogos, que se unifica el PCD y las autodefensas campesinas Córdoba-Urabá, y ahí es donde nos trasladamos a Ralito. Por cosas de la vida terminé yo conociendo a Báez en esa época y a Julián Bolívar, que cuando eso era Julián no Bolívar, y Báez es quien los presenta. De ahí para adelante yo me volví una persona inseparable de Ernesto Báez. Es más, Báez es de Caldas, de la zona que yo manejé. En la actualidad doña Lucía Alba es hermana de él y la alcaldesa de Aguadas. Y la señora siempre, pues la familia siempre ha participado en política en esa región, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la organización ni con los vínculos pues de Báez a la autodefensa. Yo participo en el proceso del centro con Báez, me conozco lo de Santa Fe, Ralitos, políticamente estuve a la misma altura de todos ellos. Yo tuve resolución presidencial y ya se viene pues toda la historia de todo lo que yo no me desmovilizé, no fue que no me quise desmovilizar, sino que no se dio porque el 18 de mayo del año 2006 se cae la sedición en la Corte Constitucional. Como dije yo, a partir de ahí las autodefensas no quedamos valiendo nada, pasamos a ser delincuentes comunes. Pablo Hernán, Ya se viene todo lo que ocurrió, sí. A su cercanía o lo que usted alcanzó a trabajar con Luis Carlos Restrepo, el excomisionado de paz, que en este momento se encuentra prófugo de la justicia. ¿Usted qué puede decir de esto? Pues hombre, ¿qué puedo decir? Que ese hombre se inventó lo de la inmovilización de la cacica de la Gaitana. Eso fue un invento de él para motivar, digamos, la guerrilla de las FARC que se desmovilizara. Y porque eso yo estuve en el patio de la Picota con Olivo Saldaña, que fue el que lideró todo eso. Entonces yo me hacía todo lo que ocurrió con esa cacica de la Gaitana, del narco que puso la plata para comprar la fusilería, todo eso. Y que el comisionado Luis Carlos
mandadero de Uribe y fue el que más presionó para la muerte de Carlos Castaño, que se oponía al proceso de paz en ese entonces, porque Castaño decía que la autodefensa había que separarla del narcotráfico para buscar una negociación, y eso fue lo que conllevó a su muerte, todas sus cosas, y mira donde terminó pues Luis Carlos Restrepo, exiliado. Don Pablo, le quiero hacer otra pregunta. Al proceso de paz. Don Pablo, le quiero hacer otra pregunta referente a la muerte de alias Juan Pablo, el comandante del ELN que ordenó la quema de la finca Las Guacharacas. El Álvaro Uribe Vélez ordenó una recompensa, inclusive hasta envió al propio general Manosalva de la época a edad de baja. ¿Usted qué sabe del hecho que fue un falso positivo, que las Autodefensas Unidas de Colombia lo capturaron vivo? ¿Usted nos puede ahondar de eso, contar qué pasó ahí? ¿Es cierto el hecho? Eso es real, hombre. Yo a Juan Pablo del ELN lo conocí en persona, porque para ese entonces yo vivía en Domingo, tenía mi negocio, y Juan Pablo, yo en un escrito, resulta hombre, que yo en todo esto, cuando me enfrento a Uribe, después de 4 años de mi captura, yo dije, voy a hablar, pero no voy a hablar de estructuras armadas, no voy a hablar de los militares, no voy a hablar de compañeros de mi organización, voy a aceptar todos mis procesos, y empecé a aceptar todos mis procesos. En este momento voy en más de 200 condenas aceptadas, que yo mismo fue que le dije a la fiscalía que si era que me iba a tocar en tutela para que me condenara. Y ahí me pusieron las pelas y se ha venido esclareciendo pues todos estos hechos. Juan Pablo lo conocí yo en persona. Juan Pablo irónicamente terminó siendo de Amalfi, el mismo pueblo de los Castaños. Y ese fue el terror de toda esa región. Le extorsionaba a toda esa gente en San José del Nur, los hermanos Villegas, ellos que son ganaderos de esa región, que son familiares de Uribe. Ellos fueron víctimas del ELN, y por eso es que ya después ellos se arman, y ahí es donde nace la historia de la fundación, del bloque Metro. Resulta que Juan Pablo le ofrecieron una recompensa. Yo estoy a punto de ganarme esa recompensa, yo tengo eso escrito. Y ya otro señor a quien conozco, que termina siendo hasta pariente mío, alias Gavilán, Guillermo Sierra, que tiene una finca que se llama El Diluvio en San José del Luz, cerquita a Providencia, donde está la finca de Uribe. El señor que ganó la recompensa. A Juan Pablo lo cogieron vivo por el oriente antioqueño y lo tuvieron guardado en una casa que se llama La Pastora. Yo escribí toda esa historia, y se dice que Uribe estuvo allá cuando la muerte de él. A ver, hombre, resulta que cuando yo me enfrento a Uribe me amenaza a varios abogados. Entonces, ¿qué hago yo? Para poderme defender, yo me dediqué a escribir. Yo la Corte Suprema ha enviado muchos documentos a toda parte. Yo soy un testigo que lo que digo es porque ya lo tengo escrito, como documental o como historia, como una reseña histórica, que eso se puede corroborar con todos los jefes de las autodefensas. A la Corte Suprema le pedí que mandaran una comisión a todos esos pueblos. Usted da unos hechos puntuales que la gente va a Google y la gente puede corroborar, no solamente con el tema de alias Juan Pablo, sino también con el tema de la subasta que le hicieron a Álvaro Uribe Vélez, donde se le buscó un dinero para la financiación. Y usted nombra a un señor que fue director de un área regional de un centro de ganaderos y que fue condenado. Y uno va a Google y encuentra efectivamente esos hechos concuerdan. O sea, ¿qué otros hechos usted nos puede corroborar que concuerden con la historia? Porque es increíble que todo lo que usted cuente, la gente va nomás a internet y se puede corroborar. Vea, debo decir, yo hice esa subasta con don Hernando Montes, que era amigo personal de Uribe. Cuando a la zona se me llegaban operativos fuertes del ejército, yo llamaba a don Hernando, y don Hernando inmediatamente le marcaba el celular al presidente y le contestaba. Y ahí mismo se retiraban los operativos. Un día hubo un operativo con helicópteros y me sacaron los helicópteros inmediatamente. Le voy a decir esto, yo escribí un documento que titula Manual y Ruta para la Paz. A ese documento le coloco una frase: el hombre culto es aquel que a lo inculto le encuentra lo oculto, porque yo hago un inculto para el lector, porque yo no tengo estudio. Y le coloqué excusas por la jerga y ortografía de este escrito, para utilizar la jerga paisa, la jerga canera y la jerga del bajo mundo, y me excuso en mi ortografía. Ahí está narrado con pelos y señales desde que el grupo nació, quién era el comandante militar, las masacres que se hicieron, están todos los muertos de la época. Por mí están hablando, son los muertos. No es sino ir a corroborar a ver si es verdad que mataron a tal persona en tal parte,
donde mataron compañeros míos de estudio, mataron compañeros míos de trabajo, de todo. Entonces aquí ningún medio se ha preocupado por conocer esa historia, porque es una historia que no está contada y está escrita, y lo que escrito está escrito que no sino ir y corroborar. Yo el trabajo que he hecho es una cosa gigantesca, sino que nadie se ha preocupado. Yo hice un compromiso conmigo mismo, yo no quiero volver a delinquir, ya lo que fue, yo ya maté, los quiero matar, y ya no hay una causa para empuñar un arma, ni las guerrillas, ni nosotros los autodefensas tenemos causa. Aquí hay que buscar, es una paz. ¿Qué hay que hacer para buscar la paz? Una verdad, tiene que haber un perdón, tiene que haber una reconciliación, y tiene que haber un derecho de igualdad de justicia, porque se habla de 300.000 muertos del conflicto, que las guerrillas mataron 35.000 y nosotros 94.000, entonces la pregunta es, si nosotros con 3 tantos más de muertos no tenemos derecho a un cupo dentro de la paz, entonces ¿cuántos más hay que matar? Es la pregunta mía. Pablo, referente a una entrevista que usted dio, un medio muy importante, donde un periodista le deslegitimaba el hecho de que las 2 sentencias, porque usted ha sido uno de los pocos que le ha ganado el pulso jurídico a Álvaro Uribe Vélez, él hacía mención de que la sentencia del tribunal, la sentencia del juez de Itagüí no tenía nada que ver con una prueba, pero ¿por qué usted no nos comenta lo que tiene la sentencia? Porque vemos las declaraciones de Wilson Andrés Herrera, del señor Néstor Abad Giraldo o del señor Manuel Charri, donde pues increíblemente dan unos testimonios que ningún otro, o sea, usted solamente no trae su testimonio, sino trae los testimonios de otros paramilitares. Pero hombre, ¿qué es lo que ocurre? Pasa lo mismo, volvemos al mismo tema. Resulta que esa pregunta es al que no le dio legitimidad a eso es Julio Sánchez Cristo, que se dice que es el periodista más informado de Colombia, pero le faltó informarse en eso. Resulta que es que aquí todos los medios y el común de la gente cree que esa denuncia de jure calumnia es una denuncia cualquiera, como la que han puesto aquí, que se han visto aquí en los políticos mal hablados en las redes sociales, que han dicho cosas que no son y entonces los han demandado y eso termina pues son bobadas. Y han terminado retractándose ni cosas. Entonces creen que esta denuncia de calumnia es algo igual. Resulta que esta denuncia de calumnia es una denuncia por delitos de lesa humanidad, donde hay masacres, donde hay conformación de grupos de autodefensa. Esto no son una sentencia cualquiera. Entonces resulta de que mi verdad ya está, ¿cómo es que se llama eso? Jurídicamente ya está plasmada. ¿Ya entendió? Los jueces y los magistrados ya le dieron credibilidad a lo que yo estoy diciendo de que Álvaro Uribe es fundador y creador del bloque Metro, y por eso es que yo estoy diciendo que voy ganando 2-0. El proceso de esto todo inicia a raíz de que yo le digo a Uribe que se desmovilice y le cuente la verdad al país. Y ahí es donde me denuncia, entonces yo voy ganando. Yo voy en la corte, voy 2-0. Los testigos en el proceso en que Álvaro Uribe se encuentra en este momento en la Corte Suprema se originan por esas 2 sentencias, y no, eso no se hubiera originado. Cepeda está hablando, es porque se llama Cepeda, le entregó un video en Itagüí, tome vaya, y él le entregó eso en la fiscalía. Ahí es donde nace toda esta historia. Entonces ningún medio le ha dado la importancia a todo esto, y ningún medio se va en Colombia va a querer hacer una entrevista como la que yo quiero hacer para contar. RCN es un revista. Caracol, imagínate, pues Blue Radio, Néstor Morales, el cuñado del presidente. Entonces imagínate pues qué entrevista me puede hacer donde yo pueda contar toda mi verdad realmente como es. Y así sucesivamente. Aquí los medios todavía se protegen mucho a Uribe. Entonces para mí ha sido muy difícil, antes, Dios mío bendito, yo le doy gracias a Dios, llegar donde se ha llegado. Ayer se partió la historia de Colombia, para la justicia, para la paz de Colombia. La cosa mía con Uribe no es personal, es una cosa político-jurídica, pero no es personal. ¿Sí me hago entender? Pablo Hernán, ¿usted puede informar qué entregó usted en su audiencia con la Corte Suprema de Justicia el pasado 1 de octubre? ¿Qué le entregó a la Corte Suprema de Justicia? Sin dar los detalles, pues sin dar los detalles de la ley. Sí, yo hice un documento escrito, porque yo lo que hago, lo hago por escrito, yo no hago nada de boca, verbal. Lo mío es escrito todo, absolutamente todo, y yo
envío los documentos y los radico en presidencia. El presidente Duque sabe lo que estoy haciendo. Yo le acabo de enviar una carta al presidente Duque y me respondió. Tengo la respuesta de ahorita del pasado 19 de septiembre. Él sabe lo que estoy haciendo y yo soy claro en todas mis cosas. ¿Y qué le estoy diciendo yo a la Corte? Claro, yo tengo la respuesta del presidente Duque, él la tengo, pero yo le voy a hacer llegar una copia a usted. ¿Ah? No, pues una respuesta muy corta, es de 2 párrafos, y donde dice mucho y no dice nada. Pero por lo menos eso hace que dice escritos sean documentos oficiales, no sean pasquines. ¿Ya entendió? Exacto. Sí, señor, claro que sí. Unas 2 últimas conclusión preguntas de todo esto, hombre, vea. No, yo le quiero hacer las 2 últimas preguntas, don Pablo, sobre el ataque que le quiere hacer Álvaro Uribe Vélez sobre su testimonio y desacreditarlo. Lo primero es, ¿por qué Álvaro Uribe Vélez afirma que usted no perteneció al bloque Metro? Y 2, ¿quién es alias Jopra, que dice que le envió cartas usted le envió cartas a él, presionándolo? ¿Usted nos puede dar precisión sobre esto, su versión de esto? Yo carta a nadie le he mandado, así el testigo soy yo. Una cuestión de para eso están mis documentos. ¿Qué ocurre? Todos esos muchachos, Víctor, alias Diana, alias Jopra, todos esos muchachos fueron trabajadores míos de la organización del Pipintá. Pero esos muchachos no saben nada de la historia del bloque Metro porque ninguno es de esa región. ¿Qué ocurrió? Que resulta que el primer abogado que yo tuve en Manizales cuando yo llegué a esa región se llama Samuel Arturo Sánchez Cañón. Fue abogado del grupo Pipintá, de la organización, casi desde el año 2001 hasta el 2007 de mi captura. Fue el abogado oficial de la organización. Inclusive él hizo parte de los 14 abogados que eran el colectivo de abogados de las autoridades a nivel nacional que se llamaba Reyes Echandía, que nos representaban a nosotros en Santa Fe de Ralito y en Villa Esperanza. Después ese abogado no hace mucho estuvo detenido porque él hace muchos años trabajó en la CHEP, una empresa de energía de Manizales, y con la directora de esa empresa tuvieron un problema y los detuvieron. Él solucionó ese problema, salió. Lo capturaron en Manizales no hace mucho nuevamente por manipulación de otros testigos de otro proceso de una gente allá de Manizales. Y estaba en casa por cárcel. Y resulta que este abogado, Samuel, es el que le presenta a todos estos muchachos que trabajaron conmigo, se los presenta a cadena y ahí es donde viene todo este desenlace. Yo en la corte ya dije, es que lo de Uribe de manipulación de testigos ya se cristalizó, ya no hay más nada, ya la prueba reina ya está, porque Víctor, que fue el que empezó con esto y que cadena le da un poder desde el año 2017 para que lo represente ya al Víctor, darse cuenta que la corte tenía todas las grabaciones de lo que él estaba hablando con cadena y que vio que el muro se le cayó, como decimos en el bajo mundo. Víctor lo hace, Uribe se llena de rabia y lo hace trasladar de Palmira para Valledupar, y en Valledupar le hicieron un atentado a Víctor. Víctor, ¿qué hace? Inmediatamente llama a la Corte Suprema y les dice, venga, sáquenme de aquí que les voy a contar la verdad. Entonces Víctor, la Corte Suprema ordena protección inmediata, lo sacan de allá, lo regresan, me parece que es para la cárcel de Palmira, y Víctor le entrega a la Corte Suprema los recibos de las consignaciones de recarga al celular. Víctor está hablando que esta gente en total le salieron dando como 40 millones de pesos. Entonces ya la prueba está, ya no tiene nada más que hacer. Exacto. ¿Y cuál es la conclusión suya? ¿A dónde va a parar esto, Pablo Hernán? Usted que está ahí metido. ¿A dónde quiero yo llegar, hombre? Resulta que yo me mantengo muy agradecido con Noticias 1, que fue el noticiero donde inició toda esta historia. Fue el noticiero que me prestó atención cuando yo di la primera entrevista a Arnulfo Méndez el 20 de febrero del año 2011. Noticias 1 siempre estuvo en todas mis diligencias en Medellín, con Santiago Uribe. Cuando Álvaro Uribe yo lo tuve enfrente en juicio, yo me fui a juicio. Cuando estábamos en juicio con ellos, terminando el año 2015, a mí me sacan de traslado de Itagüí. Todos los jefes de los tormesas se fueron en mi contra, que yo como iba a hablar con Uribe, iba a hablar de Uribe. Pero de fondo ellos saben que yo tengo razón, si me hago entender. Y entonces llego a otra cárcel de Cómbita, donde me encuentro en este momento, porque ellos son los que me hacen sacar de Itagüí, donde yo estoy con mi familia, cerca pues ahí, porque mi familia es de Medellín, todo este cuento. Y entonces pues ha sido un logro. Todos estos jueces, yo les escribí manual de ruta para la paz.
no estoy diciendo mentiras y por eso me han dado credibilidad en primera y en segunda instancia. Yo quisiera un medio internacional que yo pueda hablar con tranquilidad y que lo que yo hable el medio lo va a publicar, porque yo que me gano con traer un medio aquí y me van a editar lo que yo estoy diciendo. Eso, y todos los colombianos somos conscientes de eso. Bueno, los colombianos que estamos comprometidos con la verdad, así como usted, porque sorprende mucho el valor que usted tiene, el valor que usted quiere para la paz. Inclusive me sorprende que usted diga que hasta admira al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero que es el único obstáculo que tiene para la paz. Esos son mensajes muy claros. Es cierto, y Uribe lo sabe. Yo conté en la Corte Suprema que yo le salvé la vida a Uribe cuando yo estuve detenido en el año 96 en Bellavista, porque Uribe, cuando el caso de los Maos, Uribe era gobernador y Uribe visitaba una familia de un barrio periférico en Medellín, y la visitaba con alguna frecuencia para darles plata. Era una familia pobre, pero bueno. Y la casa se contigua a esa casa para sacarlo de solar a solar, porque Uribe entraba a esa casa y dejaba la seguridad afuera, entonces lo iban a sacar por el otro solar de la casa. Y yo llamé el informe al sargento del ejército de la 4ª Brigada para la época, estamos hablando del 96, del 97, perdón. Para esa época yo mandé llamar al sargento, a quien yo le daba la información de la brigada, y fue a la cárcel de Bellavista, que eso se puede corroborar, porque eso queda en la minuta. Y le conté lo que iba a pasar con Uribe para que no volviera a esa casa. Y Uribe sabe que yo fui que no dejé que lo secuestraran hasta que hasta pues lo hubieran matado. Uribe sabe todas esas historias mías. Bueno, y lo que es que aquí, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que es que Uribe nos invita a un proceso de paz. Dice que contemos la verdad. Él se inventó la ley de justicia y paz. Pero cuando contamos la verdad, él se le olvidó que estaba sumergido dentro de esa verdad. Y pues de ahí somos unos hijueputas. Eso es lo que pasa. Eso es, Pablo. Pablo, pues entonces muchas gracias, Pablo, por atenderme. Vamos a seguir trabajando porque no solamente en Colombia se sepa la verdad, sino en el mundo.